Por lo anterior, en el estudio ecológico de la ictiofauna adquieren relevancia estas alteraciones de los rangos de distribución de los mismos peces dentro del hábitat submarino y sus cambios en espacio y tiempo. De esta forma, tales cambios se sujetan a variables ambientales y biológicas del hábitat particular de las poblaciones ícticas y se relacionan a las historias de vida de dichos taxa. Y principalmente, debido a la capacidad de locomoción de los peces, sus rangos de distribución no se restringen por barreras físicas, sino por la temperatura, que es su principal factor limitante. Entonces, al evaluar los factores ambientales que intervienen en el desarrollo de la biodiversidad, se distingue que el Sol es causa primera de las variaciones de temperatura a lo largo y ancho del océano. Sin embargo, en la dimensión temporal, diversos aspectos físicos en conjunto determinan las condiciones ambientales de los ecosistemas marinos a través del ciclo anual. Es decir, las estaciones del año son muy importantes en los patrones de distribución de la ictiofauna en el océano. Ahora bien, en la distribución de los peces influye también el tipo de suelo, la variación en la salinidad, la turbidez, el oxígeno y los nutrientes disueltos en la columna del agua, de forma análoga a como lo hacen las corrientes marinas, movimientos de marea y aspectos biológicos como la competencia, alimentación y reproducción. Por consiguiente, es acertado afirmar que las comunidades ícticas constituyen sistemas complejos y dinámicos, de estructura y composición propias, con relaciones ambientales que se desarrollan y funcionan en un mismo espacio y tiempo determinados. La importancia de abordar estos factores que pueden alterar la distribución íctica se relaciona con el fenómeno de megadiversidad que México presenta y radica en que la posición geográfica en la que se encuentra el país tiene una relación especial con su asombrosa diversidad taxonómica y principalmente se debe a que en el territorio nacional se traslapan las regiones biogeográficas neártica y neotropical. México también es un país particularmente rico en diversidad de ecosistemas, en variaciones en la topografía, en la variedad climática y en la compleja historia geológica, donde todo esto despliega un mosaico de condiciones ambientales y, por qué no, microambientales, que en suma tienden a aumentar la diversidad. De esta forma, encontramos registros de que la ictiofauna de fondos blandos se relaciona con las corrientes marinas, alojando especies migratorias, y en contraparte, la ictiofauna de arrecife se asocia al sustrato consolidado, al bentos, donde se compite con otros peces y animales por alimentación, refugio y reproducción. Es por esto que la zona costera en general y los arrecifes rocosos que la conforman tienen una complejidad que es un factor determinante para las comunidades y sus poblaciones, esencialmente porque la abundancia y la riqueza locales responden a las variaciones del sistema como consecuencia del suministro de refugios, alterándose las relaciones entre depredadores y presas. De manera que Bahía de Quino destaca como una importante localidad pesquera, donde más del 50% de la población depende de la pesca comercial directamente, además de su ubicación geográfica, que propicia un ecosistema árido muy complejo, de ambiente cambiante a lo largo del año, y que es por eso favorable para la investigación ecológica marina acerca de la variación espaciotemporal de la ictiofauna costera, asociada a diversos tipos de suelo marino. Por consiguiente, aquí hay algunos datos referentes a la zona de estudio. Soto Mardones y colaboradores presentan la variación temporal de la temperatura superficial del mar en el Golfo de California, evidenciando el dominio de una señal anual característica de la región del Golfo Norte y las Grandes Islas, con valores mínimos que ocurren en enero y febrero de 16 grados y valores máximos de temperatura en agosto y septiembre con 31 grados. Era Sánchez y colaboradores determinan que Bahía de Quino forma parte de la región más productiva del Golfo, presentando una temperatura promedio de 23.6 grados. En nuestra área de estudio, Grijalba Shone y Barraza Guardado determinan que ocurren máximos de 32.2 grados en agosto y mínimos de 15.6 en enero. La salinidad no posee patrón definido y va de 35 a 38.3. Barraza Guardado y colaboradores estimaron que de primavera a otoño el oxígeno disuelto es en promedio de 6.6 miligramos por litro. Tomando en cuenta los registros históricos del evento El Niño, Oscilación del Sur, que son proporcionados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y que se muestreó de febrero del 2020 a enero de 2021, se determinó que los primeros 6 meses del trabajo ocurrieron en condiciones neutrales y los últimos 6 meses fueron bajo condiciones de la Niña.
En este punto cabe preguntarse cómo afectan determinados factores ambientales a la variación espaciotemporal de la ictiofauna costera de Bahía de Quino a través de un ciclo anual. Por lo tanto, en este proyecto se espera que las temperaturas extremas en verano e invierno, así como el tipo de sustrato, promoverán una variación espaciotemporal heterogénea de la ictiofauna a través del año. Y el objetivo entonces es establecer la variación espaciotemporal de la ictiofauna de Bahía de Quino en diversos ambientes marinos a través del ciclo anual. Como objetivos específicos tenemos determinar la variación de la abundancia de la ictiofauna costera, comparar la variación de la ictiofauna costera en las distintas áreas de muestreo a través del ciclo anual, conformar el elenco sistemático de la ictiofauna registrada, caracterizar el ambiente de cada estación de muestreo, tanto aspectos bióticos como abióticos del hábitat. La metodología es la siguiente. El área de estudio está en Bahía de Quino con un régimen de marea semidiurno, con mareas vivas de grandes amplitudes. La vegetación costera incluye 4 especies de manglares en las lagunas Santa Rosa y La Cruz, que son cercanas a Quino. Las zonas de submareal exhiben macroalgas rojas, verdes y cafés, así como 2 especies de pastos marinos. Hay alta productividad primaria y gran riqueza de invertebrados marinos asociados al fondo arenoso o áreas rocosas. A continuación, aquí están las estaciones de muestreo en Bahía de Quino. Son 3 estaciones de monitoreo. La estación 1 se ubica al norte del área. Corresponde al Cerro de la Cruz, también conocido como Segundo Cerro Prieto. Es ventos mixto, siendo fondo arenoso con rocas volcánicas y plutónicas. La estación 2 se consideró como una zona de transición ubicada entre las estaciones 1 y 3. Es sustrato arenoso y se conforma de aluvión y rocas sedimentarias. La estación 3 se ubica al sur del área, llamada Cerro Prieto. Es vento rocoso y posee el mismo tipo de rocas en la estación 1. En el presente estudio se emplearon como método de muestreo los censos visuales submarinos y se colectaron datos sobre variables ambientales con una sonda oceanográfica. En el presente trabajo, en el campo se obtuvo la composición y abundancia de peces a través de buceo libre o apnea en lugares adyacentes a la costa. Las campañas de muestreo ocurrieron mensualmente y duraron de 1 a 2 días. Fueron muestreos diurnos, tomando en cuenta la marea, el viento y la alta transparencia del agua. Cabe aclarar que este método no supone daño alguno para la fauna, ya que no es necesaria la extracción de ningún individuo del ecosistema. Cada estación se definió volumétricamente. Cada zona se delimitó con un cuadrante de 15 por 15 metros y se midió su profundidad. Se realizó el conteo de los individuos y se registraron las especies observadas usando tableros de acrílico. En la parte cualitativa se trabajó con una cámara submarina con un lente de domo. Se utilizaron guías de campo para peces del Pacífico y del Golfo de California. Para las variables ambientales se utilizó una sonda oceanográfica PRODI-SS marca EASY. Se tomaron mediciones de la columna del agua en las 3 estaciones, de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto. El análisis estadístico se inició estimando la abundancia mediante una progresión geométrica, donde la mediana es el valor de la densidad. Esto, en principio, porque el comportamiento de los peces es grupal y se mueven en conjuntos de 1 o más individuos, y este método facilita la observación. Se aplicaron varios índices para analizar la comunidad íctica, como el índice de diversidad general y el índice de predominio, que engloban la abundancia de cada especie y la riqueza. El índice de similitud expresa el grado de semejanza entre 2 poblaciones. Los índices del valor biológico y del valor de importancia estudian la comunidad y sus variaciones en el tiempo, describiendo una jerarquía de especies. A través de Minitab 18 para la abundancia, se aplicó el método ANOVA de un solo factor para compararla en función al tipo de sustrato y del tiempo a través del año. Mediante la prueba no paramétrica Kruskal-Wallis, se compararon las variables ambientales entre los sitios de muestreo y se analizó cada estación a través del tiempo. En el análisis taxonómico se conformó el elenco sistemático de la comunidad íctica por estación y fecha, con la nomenclatura de Nelson en 2016. Se describieron las especies y se determinaron sus relaciones con el hábitat. A continuación, los resultados y la discusión.
Respecto a la variación temporal en la estación 1 con ventos mixto, en marzo se muestran las diferencias significativas en la abundancia y la similitud oscila de 0.35 a 0.94, sucediendo los cambios en la composición de invierno a verano. El valor de abundancia promedio de la estación 1 es de 11 organismos por cada 100 metros cúbicos, con una riqueza de 23 especies. El índice de diversidad dice que el valor mínimo es en verano y el más elevado es la transición de invierno-primavera. Y en contraposición, el índice de predominio se muestra inversamente proporcional, y son estas 4 especies las de mayor importancia en el ventos mixto. En la estación 2, con sustrato arenoso, ocurren diferencias significativas en la transición de primavera a verano, principalmente por las bajas abundancias. La similitud va de 0.27 a 0.85, sucediendo cambios en la composición de primavera a verano. El valor de abundancia promedio de la estación 2 es de 15 organismos por cada 100 metros cúbicos, con una riqueza de 29 especies. El índice de diversidad dice que el valor mínimo es en la transición de verano a otoño y el valor más elevado es en verano. Y en contraposición, el índice de predominio se muestra también inversamente proporcional. Y estas 8 especies fueron las más importantes en el fondo arenoso. En la estación 3 de Ventos Rocoso se registran diferencias significativas en la abundancia de abril, octubre y noviembre, y la similitud varía entre 0.27 y 0.89, sucediendo cambios en la composición de invierno-verano, de primavera a otoño y de otoño a invierno. El valor de abundancia promedio de la estación 3 es de 5 organismos por cada 100 metros cúbicos, con una riqueza de 16 especies. El índice de diversidad indica que el valor mínimo es en verano y el más elevado es en otoño. Y en contraposición, el índice de predominio se muestra con la menor dominancia en invierno y la máxima en verano, donde estas 5 especies fueron las más relevantes en el vento rocoso. En estas gráficas se muestran las relaciones entre las 3 zonas. A la izquierda está la abundancia promedio anual, donde en el fondo arenoso resultó más elevada. A la derecha vemos que la abundancia no muestra diferencias significativas entre los tipos de fondo marino. Aquí podemos ver a la izquierda que la similitud entre los hábitats es semejante. Los cambios en la composición son similares en cada zona. Al centro notamos que la estación rocosa presenta la menor diversidad y por tanto es la de mayor dominancia, como se nota en la imagen de la derecha, lo que indica que ciertas especies se mantienen a la cabeza del ensamble, aportando una gran densidad de individuos. Los valores de diversidad oscilan de 1.5 a 2.6 y la dominancia va de 0.20 a 0.23, lo que quiere decir, según la literatura, que este ecosistema presenta aún valores saludables de diversidad. Ahora les muestro los índices de descripción. A la izquierda el índice de valor biológico que abarcó 25 especies y a la derecha el valor de importancia que seleccionó 18 especies. Y de acuerdo al criterio de Tolan en 2020, se clasificó a la comunidad en 4 categorías que son las mostradas en el recuadro, donde las especies llamadas ahora dominantes y comunes por ambos índices encierran estas 6 especies del centro. Ahora bien, el elenco sistemático se conforma de 5 órdenes, 5 subórdenes, 16 familias, 4 subfamilias, 21 géneros y 33 especies. Aquí algunas de las especies más notables, de acuerdo a los índices de valor biológico y de valor de importancia. En general se observaron alevines, juveniles o adultos de la mayoría de las especies, distribuidos desde el Golfo de California hasta todo el Pacífico Oriental, siendo de naturaleza templada o tropical. Se registraron 7 especies comerciales, de las cuales solo una tiene regulada su pesquería. Asimismo, dentro de la comunidad se anotaron especies migratorias, detectando 6 especies, de las cuales 4 son a su vez especies comerciales. Es importante señalar que Mugil cephalus está catalogada como especie sujeta a pesca regulada, con una veda que ocurre de diciembre a enero. También el pez ángel de Cortés, Pomacanthus onipectus, se encuentra bajo categoría de riesgo.
siendo una especie sujeta a protección especial por parte de Semarnat. Respecto al hábitat, la estación 1 se compone de algas verdes cilíndricas sobre arena y grava, macroalgas cafés globulares y numerosos refugios y nidos. Hay poríferos, nidarios, crustáceos, moluscos. En la estación 2, las macroalgas verdes conforman grandes masas vegetales y las macroalgas cafés son abundantes, habiendo algas laminares y globosas. Estas macrófitas son refugios y alimento para la ictiofauna. Hay moluscos, crustáceos y nidarios. En la estación 3 se encuentran macroalgas cafés adheridas a las rocas. Son poco abundantes. Los invertebrados como los erizos existen en gran cantidad. Los arrecifes rocosos y las cuevas sirven de refugios y nidos para las poblaciones ícticas. Cabe señalar que para Bahía de Quino solo encontramos dos estudios que abordan la ecología de peces de Bahía de Quino. El primero, González García, registra 13 especies coincidentes con el presente trabajo. Estas son las especies y de entre ellas la sardina es la única de carácter migratorio. Esto puede implicar que estas poblaciones se hayan distribuido por el Canal del Infiernillo hasta nuestra área de estudio a lo largo de mucho tiempo, estando conectadas por las corrientes marinas. Con el segundo estudio de Grijalva Shone y colaboradores, llegaron a coincidir 8 especies, es decir, hay una relación entre la Laguna La Cruz y nuestra zona de estudio que involucra estas formas ícticas. La Laguna La Cruz entonces es utilizada por especies que la visitan durante solo una parte del ciclo de vida, fenómeno que se refleja en la composición de la comunidad íctica que es cambiante a través del año. De manera que lo registrado coincide con la literatura, pues ocurre un patrón anual de temperatura ya indicado por Sotomardones y colaboradores. La temperatura promedio ha sido 0.31 grados mayor que lo indicado por Era Sánchez y colaboradores. Las temperaturas fueron más cálidas que las obtenidas por Grijalva Shone y Barraza Guardado, pero sí coincide el patrón estacional y la salinidad resultó menor en 3 unidades. Los valores de oxígeno disuelto registrados por Barraza Guardado y colaboradores coinciden con los obtenidos en este trabajo, pero la media anual superó los 7 miligramos por litro. Respecto a las variables ambientales, se producen diferencias significativas relacionadas a la estacionalidad, habiendo una señal anual de temperatura con máximos en verano y mínimos en invierno. El Ventos mixto posee la temperatura promedio más baja de 23.7 grados. Y en el sustrato arenoso ocurrió la temperatura promedio más alta con 24.1 grados. La salinidad, al contrario de lo referido por varios autores, en Quino se presenta un patrón definido a lo largo del año, coincidiendo la más alta salinidad con la época de verano, habiendo entonces una señal anual. La salinidad oscila entre 34.7 y 35.5. Ocurre también una señal anual para el oxígeno disuelto, pero menos pronunciada, que oscila entre 6.02 y 8.7 miligramos por litro, con máximos en invierno y mínimos en verano. Sobre las variables ambientales estudiadas, no son muy notables las diferencias entre la Laguna La Cruz y el oeste de la bahía. La mayor temperatura se registró en la bahía, donde la variación entre las zonas difirió en 1 grado centígrado. La mayor salinidad se registró en la Laguna La Cruz y el mayor oxígeno disuelto se registró en la bahía. Esto haciendo comparaciones con datos previos de otros autores. Aquí les presento las conclusiones del estudio. El sargento panámico, la chopa verde, el burrito almejero y la sardina fueron las especies más abundantes continuamente. Sin embargo, hay otras poblaciones que permanecen en un espacio particular del hábitat, a pesar de las fluctuaciones ambientales como el extranjero, el blenny rojo y el pez ángel de Cortés. Las estaciones de muestreo exhiben actividad de alevines y juveniles, siendo por tanto zonas de reproducción y guardería. La Laguna La Cruz alberga al menos 8 especies ícticas, cuyas etapas iniciales de su ciclo vital las llevan a cabo dentro de la laguna, y posteriormente salen hacia el oeste de Bahía de Quino, hacia zonas del vento rocoso, arenoso o mixto, para desarrollar su etapa adulta, entre zonas de abundantes macroalgas y refugios numerosos. Las similitudes más bajas están relacionadas a las diferencias significativas causadas por la estacionalidad. La diversidad y la dominancia son inversamente proporcionales y la menor diversidad sucede en la transición de primavera a verano, donde adquieren importancia algunas especies por sus altas densidades poblacionales.
Este es el final de la presentación. Agradezco su atención, agradezco su presencia y también quiero agradecer al Comité del Congreso por haberme invitado. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo para preguntas, pero agradecemos ampliamente a Enrique Peña Álvarez por su participación como ponente en la 16ª edición del CEBIO. La constancia otorgada se le enviará al correo electrónico. Finalmente, a continuación tendré 40 para la siguiente ponencia. Gracias.